económico, desde el punto de vista financiero, el gobierno viene de algunas semanas muy buenas. Desde el punto de vista político, viene a los puñetes con muchos, algunos, yo diría, más propios que ajenos, ¿no? Eh, y ahí está un poco más turbulento el tema. Vamos a conversar con Mariel Fornoni. Mariel es analista político, es consultora, pero es además directora de Management and Fit y nos puede dar su impresión, que siempre es muy interesante. ¿Qué tal, Mariel? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo estás viendo esto? Que en lo económico parece haberse acomodado un poco, por lo menos en la apariencia, y en lo político está más a los golpes que nunca, con el que pase cerca es la liga, ¿no? La liga. Bueno, a ver, yo creo que obviamente hay variables de la economía que se han estabilizado, de la macroeconomía que se han estabilizado, lo cual no necesariamente hace que la gente lo sienta en su vida cotidiana en términos de cuánto le rinde su salario, ¿no? Ujú. Que es algo que todavía preocupa y mucho. Pero cuando uno ve cómo ha bajado la inflación, la estabilidad del dólar, sobre todo porque en campaña también las especulaciones de lo que podía pasar eran números exorbitantes, entonces, bueno, evidentemente hay un acuerdo de la gente. Cuando uno le pregunta cómo cree que va el rumbo del país, hay más de un 50% de la gente que dice que cree que va bien y Ujú. las expectativas al futuro son buenas. Entonces, yo creo que hoy mucho de lo que pasa con el nivel de aprobación del gobierno y demás está anclado en las expectativas, es decir, pensar que esto va para mejor. Cuando vos le preguntás a la gente cuánto cree que va a demorar hasta que realmente este cambio en la economía se sienta en su bolsillo o cuando cree que va a haber las mejoras, que va a sentir las mejoras, la gente entiende que esto va a durar más de un año, ¿no? En términos generales, porque veníamos de una situación de mucha debilidad. Todo esto me parece que hace que hoy en la opinión pública todavía sigue estando fortalecido mi ley. Nosotros lo tenemos con un nivel de aprobación de casi 50 puntos, 49,7. eh, no ha variado mucho desde que asumió. Cuando asumió al primer mes tenía 51, hoy cayó a 49,7, pero prácticamente es nada en función de la situación, ¿no? Entonces, esto me parece que las expectativas en la opinión pública es lo que hacen que hoy se sienta fortalecido. Ujú. Obviamente que igual cuando nosotros estamos hablando de un 50% de aprobación, tenemos un 50% que no lo aprueba. Claro, sí. Está muy polarizado. Eso Ujú. también es cierto, ¿no? Y me parece que, bueno, también la fortaleza tiene que ver con que ha estabilizado algunas variables de la macro, muchas variables de la macro, que no se ve oposición por ningún lado, tampoco fortalecida, Bueno, ¿no? Con eso te iba a probabilidad. decir, Mariel, da la impresión de que la oposición, tanto sea política o sindical o lo que sea, ha preferido, un poco porque lo ve bien en líneas Claro, generales, ha preferido, si tiene alguna crítica, por ahora guardarla porque por ahora guardarla. la ve inoportuna en todo caso, o inconveniente, ¿no? Eso también está facilitando un poco el camino del gobierno. Claro, bueno, entonces, por un lado tenés las variables de la macro, por otro lado tenés una oposición que hoy prácticamente, o sea, el gobierno lidera claramente la agenda. Es cierto, cuando vos te ves un gobierno fortalecido, no te rinde, digamos, salir a pegarle al gobierno, pero además también hay una desarticulación de los espacios políticos importante que dejó la última elección. Es decir, hoy quién lidera el peronismo, quién lidera el radicalismo, quién lidera el PRO, o el PRO sigue existiendo, no sigue existiendo. Es decir, entonces frente a esa orfandad de otras alternativas, la gente sigue mirando con buenos ojos lo que hay, porque no hay nada más que aparezca, por lo menos por Sí. ahora, en el camino. Después de eso, me parece que también el gobierno ha podido generar un muy buen relato, ¿no? De lo que está haciendo, que me parece bien porque es un gobierno nuevo, es un gobierno que la gente no sabe muy bien o sea, vos por ahí decís, bueno, el radicalismo o el peronismo podrían hacer tal cosa. Esto es un espacio nuevo, me parece que a diferencia de cuando gana el PRO la elección en el 2015, que ellos no querían relato, querían hechos. Este gobierno
acompaña cada iniciativa que tiene con mucho relato, ¿no? Entonces, vencieron a los gremios de aerolíneas, vencieron a la mafia de la FIP, vencieron, no sé cuánto de eso es verdad, pero me parece que todo eso va como agigantando esta proeza del gobierno en relación a las cosas que va haciendo y le va rindiendo con la opinión pública porque evidentemente los números lo acompañan. Ujú. Ahora, ¿cuáles son por ahí las amenazas? ¿No? Bueno, primero que esto pueda ser sustentable y que este año y pico que la gente piensa que puede pasar hasta sentir que la economía real lo acompaña, no llegue. Ese es el primer desafío. Hay otro desafío que es un tema que viene preocupando mucho a la gente, que viene incrementándose la preocupación, que es el desempleo, porque también vos cerrás entes, echás gente, hay mucha, para las pequeñas empresas la verdad que la situación está muy complicada, entonces despiden gente. Entonces el desempleo es un tema que es difícil para cualquier Claro, gobierno sí, sí. y que me parece que es una preocupación. Y después, a ver, yo lo que veo que también ha ido como cambiando un poco, hoy vos ves en el principal núcleo de votantes cuando inicia el fenómeno de Milei es en los sectores medio bajos. Hoy la gente no está enojada con Milei en ese segmento, no está enojada, pero empiezan a aparecer signos que no aparecían de espero que entiendan el sacrificio económico que estamos haciendo, estamos muy preocupados, no sé cuánto tiempo vamos a poder seguir subsistiendo así. Ujú. Empiezan a aparecer O sea, esas menciones que antes no por aparecían. lo pronto perdieron el entusiasmo en una de esas, entonces. Claro, no están enojados, pero perdieron el entusiasmo. Ahora, está muy polarizado el tema que ese 50% que no está de acuerdo con lo que hace Milei está totalmente disperso, no tiene un líder hoy de ningún espacio que pueda comandar Eso eso. te Entonces, iba a preguntar. El año que viene es un año con elecciones. sí, Eh, 50% de aprobación es muchísimo, pero 50% de desaprobación también, también es muchísimo. ¿Cómo esto impactará desde el punto de vista electoral? Y el otro punto te agrego a esta pregunta es, hablamos de que los partidos políticos están desarmados, además de que no tienen liderazgo, están como partidos sí, al medio, porque cada partido sí, tiene dos visiones muy distintas. Si vemos el radicalismo, el peronismo no la muestra tanto, pero tiene a los peronistas más peronistas y a los kirchneristas. El PRO, bueno, ya se partió antes de ahora. Entonces, ¿va a haber un reagrupamiento de partidos o de espacios o ideológico aprovechando las elecciones o no, o todo lo contrario? ¿Cómo juega toda esta mezcolanza de cosas que están pasando de cara al 2025, Mariel? mira, yo creo que los partidos, así como están muy complicados y que va a haber un reagrupamiento, que va a haber un reagrupamiento. Ahora, también es cierto que el gobierno, las elecciones que vienen el año que viene son legislativas. El gobierno tiene muy poco en juego. ¿Por qué? Porque no tiene ningún senador en juego, porque no tenía ningún senador, o sea que todo lo que tenga es ganancia, y tiene muy pocos diputados en juego. Los que tienen mucho en juego son el peronismo, el radicalismo, el PRO, ¿no? Sí, pero Con sus distintos liderazgos. Mariel, pero creo que el gobierno tiene mucho en juego desde este punto de vista, a ver si coincidimos o no, no importa, me gustaría conocer tu opinión, pero tiene mucho en juego porque se juega justamente a ganar muchas posiciones en el Congreso, porque no pierde Exactamente. nada, pero sí se juega su segundo tramo de gobierno, que es donde se está poniendo más foco, es decir, mira, lo bueno, lo grande y lo que va a resultar bien viene después si logramos tener un Congreso más amigable. O sea que el Congreso Claro. le importa al gobierno. Obviamente que le importa, entonces, pero como no tiene mucho en juego, quiere decir que todo lo que tenga va a ser ganancia. Sí, Entonces, si vos tenés un gobierno que va a sacar, por ejemplo, entre el 35 y el 40% de los votos, si está cerca del 40% de los votos, se puede llevar 89 diputados. ujú, Entonces, es un número importante. Se puede llevar, bueno, eso tiene que ver con un cálculo de las provincias, ¿no? Hay que ver cómo vienen las provincias, pero se puede llegar a llevar a quedar con 16 senadores. claro. Entonces, me parece que todo lo que viene va a ser como
una negociación muy ardua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los diputados o senadores que renuevan, no sé, el PRO, senadores, tiene uno que responde a Larreta, uno que responde a Macri. De los diputados, algunos responden a Patricia y ya están con Milei, otros responden a Macri y están todavía en lo que sería el PRO. Del peronismo hay algunos que responden a Cristina, la mayoría, pero otros responden a otros espacios. Entonces, ahí hay que ver quién va a armar las listas. ¿Qué espacio le va a dar Milei a la gente que, por ejemplo, acompaña a Patricia y que hoy está perdiendo su lugar o tiene que renovar su banca en diputados? Entonces, me parece que hay muchas cosas para ver. Lo que sí es cierto es que hoy tiene mucho más para perder el peronismo, que tiene una banca de 99 diputados y que puede perder muchos de ellos porque se renuevan las bancas que ganaron en el 2017 y en el 2019 de diputados y de senadores. Entonces me parece, y ahí se puede reestructurar todo, porque vos fíjate que hoy Milei, que necesita los votos del PRO, le dice a Mauricio Macri que solamente es un amigo para comer milanesas de vez en cuando, imagínate cuando no los necesite. Ah, claro, sí. Entonces, me parece que ahí hay toda como una reconfiguración que vamos a ver cómo encara el proceso el gobierno, en términos también de quién tiene la lapicera, que parecería que la va a tener Karina y Santiago Caputo, Sí. de ver cómo se arman las listas y cómo paga las lealtades hasta ahora. Porque después, perdón, No, sí, las también. elecciones son una cosa concreta, que Sí. es quién tiene la lapicera y cómo arman las listas. Y después las alianzas van de acuerdo a cuántos lugares me das y cuántos no me das, Sí, ¿no? sí, Y sí. después también quiero decir, a ver, vos decías la segunda mitad es importante. No nos olvidemos que Macri en el 2019-17 hizo una excelente elección y después no pudo renovar en el 2019. No, es Y verdad. cuando dicen, bueno, tenemos un riesgo país de 800, Macri lo tuvo en 450. Ujú. Y tenemos que dar otras señales para que vengan los inversores, para que... Entonces, hay cosas que van encaminadas, hay muchas cosas que van encaminadas, hay otras que no, pero digo, los inversores cuando miran, no miran lo que pasó en estos 10 meses o 12 meses, miran un poco qué puede pasar a futuro, ¿no? Qué puede pasar en el 26, en el 27, qué puede pasar en el 4 años después, es decir, todavía. Y después la otra cosa que hay que mirar es que vamos a tener ya las elecciones, porque si las PASO no se levantan, este año se corrieron para el 3 de agosto, el gobierno tiene intenciones de sacarlas, pero no sé si va a tener los votos. El 15 de mayo tendrías que estar cerrando listas, con Listo, lo sí. cual enero y febrero van a ser de negociaciones arduas para cerrar en abril, tener más o menos armado para cerrar en mayo las listas. Uno lo ve todavía todo muy disperso, sobre todo en la oposición, para que puedan generar algo. Me parece que viene un verano caliente en términos de negociaciones, ¿no? Si realmente la oposición puede armar algo, no sé, más de centro izquierda, más de centro derecha, Ujú. veremos. Bueno, Mariel, buenísimo. Muy interesante todo lo que nos contaste. Te agradezco mucho. Ha sido muy No, amable por como favor. siempre. Gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, Mariel Fornoni es directora de Management and Fit y nos contaba un poco su punto de vista. Interesantísimo lo que, no, lo que nos dijo. Para pensar un poquito lo que viene, el 2025, que viene ya, ya mismo, ¿no? Ya mismo. Queda muy poquito, ya prácticamente terminamos noviembre, así que queda diciembre, que es un mes corto. Bueno, 9:33 de la mañana nos están llamando para hacer noticias.